Si sufriste la pérdida de alguien a quien amabas, extrañas a alguien que ya no está, o no puedes imaginarte viviendo después de perder a un ser querido, este capítulo es para ti. Acompáñanos a conocer más sobre el duelo y hablar sin miedo sobre la muerte. Quédate con nosotros. Hablemos de gente que inspira. Hablemos de amor. Hablemos de salud. Hablemos de hobbies. Hablemos de los temas de interés que tú quieres. Hablemos con Karen Medina y Joana Ochoa. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, tenemos un dolor tan indescriptible que a veces tendemos como de alejarnos de la gente, como cerrarnos en nuestro mundo y a veces no queremos hablar del tema. A lo mejor estamos cuidando nuestro corazón, a lo mejor no queremos vernos vulnerables, pero la realidad es que tenemos que aprender a aceptar la ayuda y pedir también ayuda para poder superar este proceso que estamos viviendo. Así es, yo creo que es un proceso, como tú dices, muy complicado, es muy difícil, pero es importante, así es, buscar ayuda cuando tú a lo mejor te sientes ya muy, que el dolor te está inundando demasiado. Es bueno acercarte con profesionales, con gente que sepa, que te pueda ayudar y te pueda orientar a sentirte mejor. Es por ello que hoy queremos tocar este tema sobre el duelo y cómo sobrellevarlo, cómo saber manejar este tipo de situaciones, vaya. Es por eso que hoy tenemos a Iván Niño, que va a estar aquí con nosotros, pues dándonos sus conocimientos. Él es psicólogo y además tiene un diplomado en tanatología. Pues creo que es una persona muy, muy preparada que nos va a dar mucha información muy, muy interesante. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Iván, por darte el tiempo de estar con nosotros. La verdad es que personalmente creemos que todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir la pérdida de un ser querido, y a veces también sentimos que este tema de la muerte es un tema que nos da miedo, que se maneja todo en secreto, que no lo queremos hablar o que no sabemos cómo tocarlo, y la verdad es que esto no ayuda a nadie. Tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Sí, así es. Por ahí he escuchado que es importante sacar los sentimientos, es importante darte el tiempo de sanar. Cuando tú pasas por una situación como esta, si tú nada más estás cerrándote y no quieres a lo mejor y llorar, no quieres hablar del tema, va a llegar un momento en que vas a tener que hacerlo, y creo que va a ser más doloroso aún. Cuéntanos, Iván, para comenzar, ¿qué es la tanatología? Bueno, pues primero que nada, algo que la gente debe de saber referente al miedo que nos da hablar sobre la muerte. Y me gustaría empezar describiendo el significado de la palabra. Okay. Cuando pensamos en tánatos, muerte, y logos, tratado, pensamos que la tanatología es un tratado sobre la muerte. Sin embargo, nada más contrario a eso. La tanatología nos habla sobre la vida. Y nos habla sobre la vida, pero poniéndole responsabilidad, siendo conscientes de que no es para siempre, que va a llegar un fin, o que en algún punto pues todos vamos a llegar a morir. La tanatología es una disciplina también, es un tipo de psicoterapia que nos ayuda a acompañar al doliente en su proceso de duelo para que pueda extraer significado, que es uno de los puntos más importantes de esta disciplina, el tema del acompañamiento. Aquí estaba haciendo mi investigación previa, ¿no?, a este tema, y estaba escuchando eso, que es el estudio de la vida que incluye este proceso, porque todos vamos para allá, ¿no? En algún momento todos vamos a vivir esto propiamente y con algún ser cercano, ¿no? Sí, así, sí, creo que además de esta etapa que estamos viviendo, pues de la pandemia y demás, sabemos que hay personas que se han ido pues antes de lo previsto, o que no imaginábamos que este año pues se iban a ir a causa de esta enfermedad. Cuéntanos tú qué opinas, Iván. Sí, sin duda alguna el tema de la pandemia pues vino a sacudir a muchas familias alrededor de todo el mundo. La muerte es algo que tiene ciertas características, y una de ellas es que es universal, y también más o menos la forma en que el doliente expresa sus emociones
o vive la pérdida es muy parecida alrededor del mundo, aunque creamos que no. Básicamente pasamos por las mismas etapas muy parecidas respecto a lo que es el tema del duelo. Y ahora con el tema de la pandemia, algo que sí nos asusta mucho es porque vemos la muerte de frente. En general es algo que nosotros creemos que le pasa o sabemos que pasa, pero creemos que está allá afuera, lejos de nosotros, cuando en realidad, cuando ya es mi tío el que falleció, mi hermano, mi mamá, etcétera, ahí es cuando lo vemos de frente y entonces es que pues decimos, oye, no estaba preparado para afrontar esto como tal. Claro, y creo que también llegan muchas dificultades, tanto en la salud física, mental y en la estabilidad emocional y social de cada persona. Creo que cada persona lo toma de manera distinta, pero es una de las consecuencias que más se tiene ahorita en estos tiempos. Yo creo que lo que pasa dentro de nuestra sociedad, o por lo menos en mi experiencia, antes de esta pandemia, que es increíble la cantidad de personas que se han ido, afortunadamente en mi caso cercanos, directos no, pero sí los papás de amigas, los tíos de seres queridos. Entonces es impresionante cómo a lo mejor nosotros desde muy niños vemos la muerte más relacionada como por ejemplo a nuestros abuelos. Como que yo siento que cuando eres niño vas creciendo, tú ya traes como ese cassette de que bueno, tus abuelos son mayores y a lo mejor en algún momento van a fallecer. Pero el pensar que, oye, tu vecino, joven, tu amigo, una persona que convives día con día, le pegue un virus como es el que vivimos ahorita en esta pandemia y se muera de un día para otro, yo creo que para eso no estábamos preparados. Uh-huh. Sí, es que creemos que cronológicamente pues le tocaba primero a tus papás o a tus abuelos, ¿no? Pero la verdad es que así como no hay distinción entre gente buena y gente mala que muere, porque luego ahorita siempre la muerte la tratamos de ver como algo malo, como un hecho malo que sucedió. Entonces todas las cosas malas pasan porque alguien las provocó. Entonces empezamos a buscar un culpable. En este caso decimos, oye, pues el virus es el culpable que tanta gente esté falleciendo, ¿no? Alrededor del mundo, que esté muriendo. Pero la verdad es que cuando nos toca morir, nos podemos haber muerto por la pandemia y no han cesado muertes por otro tipo de causas. Claro. O sea, hay gente que sigue muriendo porque es fumadora, hay gente que sigue teniendo accidentes y las cifras se mantienen, o sea, van igual. O sea, entonces no es algo exclusivo del virus, ¿no? O sea, es algo, exacto. En general la muerte, no tenemos la muerte que merecemos tener, tenemos la muerte que nos toca. Claro. Y ya que pasó todo esto, que llegas a perder a un ser querido, un amigo, alguien muy cercano, dinos cómo podemos superar la pérdida de esta persona que tanto queríamos. Ok. Esa pregunta me gusta mucho, pero hay una palabra que no me encanta, que es el tema de superar. Porque cuando hablamos de superar, pareciera que se trata de olvidarlo. Uh-huh. Y cuando pensamos en un ser querido, lo que menos queremos es eso, olvidarlo. Al contrario, uh-huh. Queremos que nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Entonces la pérdida, más que superarse, se acepta y en todo caso se llega a trascender, ¿sí? Puede haber un tema de trascendencia. Lo primero que se tiene que hacer es tomar la decisión. Tomar postura y decir, esto que me está pasando, esto que sucedió, no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona, voy a ganar aprendizajes y esto va a hacer que yo pueda disfrutar mi vida de una manera mucho mejor. Entonces, es el primer paso, tomar postura. Después de eso, no hay que olvidarnos de los básicos, se nos olvidan temas como el sueño, la alimentación, el ejercicio. Son muy importantes. Por ahí vemos a alguien que de repente falleció su papá, algún familiar y, oye, ¿cuántas horas estás durmiendo? 3 horas. Manches, o sea, para ninguna persona es sano dormir 3 horas, ni 4. Tienes que dormirte tus 7, 8 horas como mínimo para que puedas estar bien, ¿sí? El sueño es reparador para el organismo. A nivel cerebral nos repara también. Y hace que nuestro cerebro esté en condiciones de que la mente creativa, que es la que se necesita para el afrontamiento de problemas, pues esté sana y esté saludable, ¿no? Mismo tema con tomar agua, mismo tema con la alimentación. Yo no soy nutriólogo y sé muy poquito sobre eso, pero algo que sé importante es el tema de los azúcares refinados. Siempre que alguien está triste o cuando está en una pérdida, es bien común ofrecerle el chocolatito, ofrecerle la paletita, aquí está la nieve. Nada de eso.
Cuando queremos acompañar a un doliente, es mejor decirle, ¿sabes qué? Tengo 15 minutos de mi día, ¿por qué no nos vamos a caminar al parque? Estoy cerca de tu casa. O mira, te compré una botellita de agua, ¿por qué no vamos a caminar? Sí, ese tipo de acciones son mucho más funcionales para el organismo de la persona que está en un duelo. O sea, vaya, cuando hablamos de un duelo estamos hablando de un proceso, de un momento en el cual la persona está peleando, está luchando por reencontrarse. La pérdida no es como cuando pierdes unas llaves o la cartera y la estás buscando. El perdido eres tú. Uh-huh. Te sientes perdido ahora que está la ausencia de tu mamá o de tu ser querido, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, aplazando al tema de estas etapas de este duelo que se vive durante este proceso, ¿cuáles serían las etapas? Yo baso mucho la parte de la teoría tanatológica en la madre de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross. En el modelo Kubler-Ross, que se escribió por ahí en el año 69, hay 5 etapas. Hay más autores, ahí se habla de una 6ª etapa incluso, pero yo les puedo hablar de 5, ¿sí? Las etapas son la negación, es la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿sí? Entonces, el tema de la negociación, de la negación, es una etapa o es un mecanismo que nos ayuda a aplazar el dolor. Cuando lo tenemos de frente, decimos, ¿sabes qué? Espérame tantito, ahorita no puedo quebrarme porque hay papelería que hacer, hay documentos que resolver, tengo que ser el apoyo de la familia. Entonces la negación me ayuda a aplazarlo un poco y de alguna manera a no querer tener ese choque con la realidad. Okay. Ahora, el tema de la ira. Yo creo que en el duelo existen 2 trampas, que son la ira y también la culpa. Uh-huh. De hecho, toda una de las etapas es una de estas trampas. ¿Por qué son trampas? Porque son como arena movediza. Tú cuando te empiezas a enojar, y es relacionado a lo que les comentaba hace un ratito, pues si hay una víctima, que es el que se murió, tiene que haber un victimario. Y cuando no lo encuentro, no es claro quién es, pues empiezo a señalar. Y lo más peligroso de este proceso, o en esta etapa de la ira, es cuando el dedo voltea hacia mí. Y entonces yo me siento culpable de que la persona se haya ido. Okay. A lo mejor yo no llegué a tiempo, si yo la hubiera atendido mejor, ¿por qué no la llevé al hospital? ¿Por qué no estuve tan cerca de esa persona? Yo creo que eso siempre pasa, ¿no? O sea, todas estas preguntas que vienen a tu mente cuando pues pierdes a ese ser querido, ser amado, es bien común, yo creo, ese sentimiento de culpa, ese es que no estuve, no le dije, el hubiera, ¿no? El hubiera, sí, siempre preguntando, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera, y empiezas a culparte, y creo que eso es algo, bueno, es una parte muy difícil que vives en el duelo. ¿Y saben de dónde viene eso? Viene de nuestro egocentrismo, de creer que nosotros podríamos haber hecho algo diferente, que donde Dios puso el punto final, nosotros podemos haber llegado con un borrador a cambiarlo y ponerle una coma, y que la historia podía continuar. Pero no es así. Entonces la muerte es algo que acontece en el momento que tiene que ocurrir, ¿va? Y es una manera de entenderlo. Y después comentas que llega la negociación. La parte de la negociación es muy interesante porque entonces entramos otra vez en este papel de jugar a ser el dios de la situación, ¿no? Y queremos hacer un intercambio con la vida, ¿sí? En situaciones o en contextos más normales, pues empezamos a imaginar o a crear escenarios en la mente. Si yo hubiera hecho tal cosa, seguiría aquí. Si yo no hubiera hecho tal cosa, seguiría aquí. Y en los escenarios más patológicos o un poquito más donde se está convirtiendo en un duelo complicado, es en donde hay gente literalmente haciendo un ruego a la vida y ¿sabes qué? Devuélvemelo. Uh-huh. O sea, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y por favor tráemelo. ¿Sí? O sea, ahí estamos hablando de una persona que ya sus recursos lo desbordaron, ya no está pudiendo con ellos y entonces empieza a hacer una disociación y empieza a pedir algo que no se va a poder. Y es cuando llega la depresión. Es el punto más fuerte de todas las etapas, creo yo. No sé si me equivoque. Siento que la depresión es el punto donde ya superaste algunas etapas, pero llegas al fondo donde ya estás perdido, donde después de la negociación de, como tú dices, que estuviste pidiendo y preguntando y diciendo si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, y ves que realmente no hay una solución o alguna respuesta a esto, es cuando ya caes en la depresión. Yo tengo aquí, dentro de este tema de la depresión, una pregunta, porque siento yo, Iván, que muchas personas que viven este proceso de la pérdida de un ser querido
buscan ya la ayuda cuando ya están en esta depresión. Y yo creo que es muy importante el decir que no tienes que estar ya en esta depresión para buscar esa ayuda, ¿no? Ujú. Y este es un tema cultural, porque realmente cuando pasan las cosas es cuando queremos resolverlas todas. O sea, nos Exacto. pasan muchos escenarios de la vida que no necesariamente es la pérdida, ¿no? O sea, en el momento en el que recibo la llamada de atención en el trabajo, me quiero poner las pilas, ¿no? Ujú. En el momento en el que mi pareja me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esto. Ya es cuando quieres cambiar. Ahí quieres llegar con el Claro. ramo de rosas, quieres hacer la cenita especial, quieres hacer algo diferente, ¿no? Entonces la clave de todo esto es poder anticiparnos, o sea, poder culturalmente, desde los niños que están chiquitos, poderles hablar sobre la muerte, que ellos entiendan cuáles son esos conceptos, qué significa que el abuelo ya no esté, que un día mamá ya no regresó del hospital, y hablarles siempre con la verdad, ¿sí? Porque esto nos permite que cuando las cosas pasan, ya solamente haya que decir que el momento ha llegado, Ujú. pero ya tenemos la Ya estás información. preparado, ¿no? Ya sabías qué esperar acerca de la situación, ¿no? El tema de la depresión es muy necesario porque la depresión es una tristeza profunda. Y ojo, algo importante que la gente tiene que saber es que cuando hay una pérdida, el tipo de depresión que se tiene es una depresión reactiva. Eso quiere decir que tú estás bien físicamente, que tú lo puedes afrontar, químicamente tu cerebro está bien, ¿sí? Pero hay una causa conocida que entonces provocó que tú cayeras en esa tristeza tan dura y tan profunda. ¿Por qué es bueno pasar por esta etapa? Porque ¿qué hacemos cuando vemos que una persona está triste? La gente que lo queremos. Pues llegamos a apapacharlo, llegamos a darle cariño, como esta película de Intensamente, que ya como nos resolvió cosas para hablar de las emociones. Qué buena película, ¿eh? Sí, buenísima, porque al final cuando termina y que por fin la niña se da el permiso de sentir a tristeza y experimentarlo, ve rodeado a todo el barrio, a todos los niños ahí con ella para ayudarla, porque la tristeza nos hace vernos vulnerables ante los demás y de alguna forma comunicarle a los otros que necesitamos red de apoyo, que necesitamos ayuda. Por eso es muy necesaria la depresión. Y después continúa ya la aceptación, ya cuando ya superaste esta depresión. Después continúa el tema de la aceptación, que la aceptación no tiene nada que ver con el ya no lo extraño, no tiene Claro. nada que ver con el voy a dejar de llorar y sobre todo no tiene nada que ver con el ya no me duele. Ujú. A ver, eso me va a seguir doliendo, ¿sí? O sea, lo que significa es que eso ya no va a impedir que mi calidad de vida siga siendo buena y que yo no tenga la creencia de que ya no puedo ser feliz en esa persona. O sea, ya es como seguir tu día a día, pero aceptando la situación, ¿no? Es como vivir con el hecho de lo que sucedió, sin que te afecte en cierta parte, porque como tú dices, sí, a lo mejor algún día se te viene un recuerdo y te vas a poner triste, pero te vas a levantar y te vas a ir al trabajo y vas a conseguir lograr lo que tienes que hacer en tu día, ¿no? Vas a seguir siendo una persona funcional en todas las áreas de tu vida, ¿no? Ahora, las etapas del duelo no se viven siempre en este orden. Ujú. Es importante decirlo, y no quiere decir que tengas que pasar por todas ellas, porque luego empieza uno a difundir información, estás viviendo tu pérdida y dices, oye, es que ya me toca, no me he enojado, o no me he deprimido, pues ¿cuándo me voy a sentir mejor? Pero no se trata de eso. De hecho, Elizabeth Kubler-Ross desde el 69, ella decía que las etapas son dinámicas. Hay gente que las vive todas en un día. Oh, Wow. Hay gente que lo vive en un día y lo procesa y ya está. Hay gente que se queda años y se queda atorada en atorado. una etapa. Sobre todo en las etapas como la ira o como la culpa o como la depresión, hay gente que puede durar años y años metidos en esas etapas. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo es que podemos sacar ese aprendizaje de cada situación que nos pasa, en este caso la pérdida? ¿Cómo podemos saber qué me viene a enseñar esto en mi vida? Ok, qué bonita esa parte, porque fíjate que algo que yo me enojo mucho personalmente cuando escucho a la gente hablar, que obviamente es de buena gana, ¿no? De buena intención. Lo malo es que a veces no sabemos qué decir cuando estamos con una persona que está viviendo una pérdida, ¿no? Y algo que le decimos es que así tenía que pasar. Es que algo tienes que aprender de todo esto. Pero si le dices eso a la mamá que se le acaba de morir su hijo, oye, yo no quería aprender esta lección. Claro, claro. Yo no quería ganar este aprendizaje. Entonces, la pérdida no pasa o no acontece para que tú aprendas algo. Y eso hay que tenerlo claro. Es algo que sucedió. Y una vez que sucedió, con responsabilidad,
tú puedes obtener significado de ello, ¿sí? Puedes extraer significado. Algo muy importante también es que dices tú, oye, ¿cómo voy a ser feliz después de la ausencia de tal persona? Y entonces te pones a pensar que seguramente, ¿en qué quería esa persona para ti? Uh-huh. Y seguramente lo que esa persona quería que tú fueras feliz. Claro. Entonces la mejor forma de sobrellevarlo es honrando el deseo más grande que tenía esa persona que se fue, que es que tú estuvieras bien. Qué bonito, me encanta Sí, eso. está Yo creo que es difícil llegar a eso y yo recientemente fui a visitar a mi familia y visité la tumba de mi abuelo y me dio el sentimiento y ya pasaron 8 años, si no me equivoco, de la pérdida de mi abuelo, pero siempre con gusto y recordando los buenos momentos como tú lo mencionas y siempre como con esa fuerza de decir, yo quiero que él esté orgulloso y le voy a echar ganas y eso era lo que yo quería, que yo fuera feliz, o sea, hay que pensar en eso. Tu Sí, ser querido no totalmente. te quiere ver triste, no te quiere ver decaído, te quiere ver que tú continúas y que das lo mejor de ti. Y creo que hay algunas personas que se llegan a sentir de hecho culpables por sentirse bien, por sentirse felices. A lo mejor sienten que los están olvidando. ¿Qué nos podrías decir al respecto? La respuesta es eso, piensa en lo que esa persona quería para ti y ahí vas a encontrar la respuesta. Si esa persona quería que tú terminaras una carrera, que tú te casaras algún día, que tuvieras hijos, que tuvieras un proyecto de vida, que viajaras por el mundo, cumple esos propósitos. Esa va a ser la mejor forma de honrar el que esa persona ya no esté físicamente contigo. Ahora queremos pasar este tema de la muerte y tocar este punto de el por qué tenemos tanto miedo de hablar abiertamente de este tema. A mí en lo personal me ha pasado como, pues en pláticas pues medio profundas con amigos o así que platicas de una cosa y otra y como que tocas el tema y como que te sacan la vuelta y yo me quedo así como pues no tiene nada de malo. Hace poco hablaba con un amigo y le decía que estaba platicando con mi abuela y ella dice, no, cuando yo me muera aquí quiero que me tengan y un tema muy normal. Y yo le pregunto, sus papás son ya mayores, ¿tú alguna vez has hablado de tus papás? No, ellos no quieren hablar del tema. Y yo me pongo a pensar, es que creo que a veces es necesario como llegar a estos acuerdos. No es como que tú lo estés deseando ni que lo atraigas, sino es algo que se tiene que hablar. Entonces yo te pregunto a ti, Iván, ¿cómo es que podemos llegar a esa conversación sin tener tanto miedo, ¿no? Como cambiar ese chip. ¿Por qué tenemos mucho miedo? Pues porque es miedo a lo desconocido. No tenemos ahorita una prueba de que qué va a pasar después. Elizabeth Kubler-Ross lo decía de una manera muy bonita y decía que la muerte es la graduación de la vida. Y es padre pensarlo así, porque entonces yo personalmente les comparto, mi mamá falleció hace un año, la perdí recientemente, y de alguna manera, cuando uno piensa en eso, dice, ¿sabes qué? Estamos en medio de una pandemia, mamá, qué bueno que no te tocó esta situación tan compleja, qué bueno que ya estás a salvo, porque todas las personas que se han ido están en puerto seguro, están en una tierra donde ya no les puede suceder nada malo. Entonces es una buena forma de pensarlo. El miedo a la muerte es un miedo nato. Nosotros desde que nacemos con miedos emocionales ya instaurados dentro de nuestra psique mental, ¿no? Tenemos miedo al abandono, al desapego con mamá desde que nacemos o a nuestro cuidador principal, y también el miedo a la muerte. Tenemos otros tipos de miedos que son los físicos, el miedo a caernos, el miedo a la altura, el miedo a que alguien nos haga daño. Sí, pero la miedo a la muerte es un miedo nato también que ya tenemos. Y sobre este miedo, ¿cómo nos dirías o cómo sería bueno hablar sobre este tema con los niños, con personas más jóvenes? Sí, porque como tú decías, yo creo que lo ideal o como podríamos empezar a cambiar nuestra sociedad es empezar por los más pequeños, ¿no? Y que esas generaciones nuevas lleguen con estas nuevas ideas y a lo mejor podamos abrir un poquito más su mente para que ellos estén como preparados, como lo comentabas. Lo más importante es hablarles, número 1, con la verdad, y número 2, con la verdad adecuado a su edad del niño, ¿sí? Porque, o sea, no es lo mismo un niño de 2 a 3 años, de 3 a 4 y un jovencito que ya está un poquito más grande, ¿no? De 10, 11, 12 años. Es diferente. Para el tema de los niños muy pequeños existen cuentos.
Por ahí hay un cuento muy bonito del patito y la muerte, que dice así brevemente, se los cuento, Ok. que estaba el patito una vez asustado y llegó la muerte y lo abrazó, porque él tenía miedo de nadar. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Muerte, ¿por qué estás aquí? Y le dice, no, pues nada más estoy aquí para acompañarte, vengo a hacerte compañía, por si un día me necesitas. Y hago un paréntesis aquí y dices, oye, la muerte es algo que nos está acompañando todo el tiempo. Y si le transmites a un pequeño que va a estar ahí para cuando tú lo necesites, él lo va a entender de una manera en que no es malo y que cuando ocurra va a tener una protección ahí, ¿sí? Una protección a un sufrimiento mayor. En igual de darle ahí un miedo, ¿no? Como de crearle un miedo es como una idea distinta. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Invitamos a toda la gente que tiene niños cercanos a que haga este ejercicio y pueda pues llevar estas ideas a los pequeños y pues creemos adultos más conscientes y poder cambiar la idea en nuestra sociedad. Sí, así es. Y también invitamos a todas las personas que a lo mejor y ahorita están pasando por momentos difíciles, que perdieron a un ser querido, que acepten la ayuda de los demás y lo importante también, que aprendan a pedir ayuda, que a pesar de todas estas etapas que pasamos cuando perdemos a alguien, es importante reconocerlas, aceptarlas y acercarnos a profesionales. Iván, ¿te gustaría dejarnos tu información de contacto para a lo mejor alguna persona que está pasando sobre esto pueda pues platicarlo contigo? Sí, claro, con todo gusto. Me pueden enviar un mensaje de WhatsApp. Es el 8120-3991-04. Con todo gusto me pueden escribir un mensaje y si los puedo apoyar, estaré encantado de ello. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo y tu conocimiento, y gracias a todos por escucharnos en esta nuestra segunda sesión de entrevistas con Hablemos. Hablemos en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como @podcasthablemos. Coméntanos eso de lo que te gustaría hablar. Hablemos con Karen Medina y Joana Ochoa.